ahora contamos con una invitada especial, la profesora Irene Weiss, que es profesora universitaria de grado y posgrado, bióloga por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, especializada en ecología por la Oregon State University de Estados Unidos y con posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales de la Universidad Autónoma de México. Yo la había presentado y le había comentado que los chicos, si bien hoy no habían estado presentes, habían dejado preguntas en relación con las cadenas tróficas en la contaminación. Bueno, yo hice referencia al mar, pero sobre todo en ríos, lagos, que usted ha escrito sobre ese tema tiempo atrás. Y bueno, ¿qué pasa con los recursos ictícolas? Sí, bueno, es muy amplio ese tema. Sí, me imagino. Usted me había dicho que quería hablar del tema del polo petroquímico de Bahía Blanca, de por qué no llevaba a los nietos a la playa, al puerto Galván, si no me equivoco, que me Sí, había sí. dicho. Y la verdad es que, bueno, imagínense que era en una época cuando el polo petroquímico de Bahía Blanca se instaló hace más de 40 años, era una época en la cual privilegiaban todo lo que era industria o lo que llamaban progreso en ese momento, sin considerar mucho los problemas ambientales, porque nadie hablaba de impacto ambiental. O sea, siempre se privilegió dar trabajo frente a lo que podía pasar con el ambiente, y eso fue un grave error, que en general estos errores son parte de la historia ya, porque son errores que ya no tienen, digamos, hoy en día nadie haría las cosas así, indudablemente, pero se hacía por ignorancia, por falta de conocimiento. Más del 90% de los problemas ambientales de esa época fueron por desconocimiento. Entonces, con el tiempo, sí, la naturaleza no pudo resistir, la verdad, el impacto ambiental de la contaminación, y eso se supo a partir de que se creó la Universidad Nacional del Sur, digamos, la parte ambiental de la Universidad Nacional del Sur. Yo tengo muchos colegas que trabajan ahí y trabajaron bastante sobre la ría de Bahía Blanca, los problemas que ocasionó la cantidad de sustancias que se volcaron en esa zona, ¿no? En el aire y en el agua, porque no hablemos solamente del agua, también está el tema del aire. Así que las cosas cambiaron mucho y ahora hay que remediar lo que en su momento se pudo haber prevenido. Sí, hay conflictos sociales sobre ese tema bastante importantes y justamente yo lo que quería era hacerle la pregunta al margen de específico lo que está sucediendo en Ingeniero White y en Bahía respecto del aire, respecto de la actividad que tiene que ver con la pesca, que también ellos dicen que han tenido que salir a pescar más lejos, porque en vez de Bahía Blanca se debería llamar Bahía Negra en este momento, debido a esa contaminación. Pero también desapareciendo ciertos peces, ¿cómo viene la cadena trófica? Claro, ¿sabe qué pasa, Ana María? Que todo está concatenado. En la primera clase de ecología lo primero que se enseña es el principio de totalidad e interdependencia de la naturaleza. Cuando usted incorpora al agua sustancias extrañas, productos químicos, residuos industriales, aguas cloacales, los metales pesados, o sea, todo lo que se volcó ahí, la verdad que eso creó un riesgo tremendo, no solamente los peces. Hay un principio de toxicología que explica que cuando muere la mitad más uno de una población de una especie, sea cual fuere, pero en este caso usted me está preguntando de los peces, ya ahí usted está cortando la cadena alimentaria. Por empezar, va a haber sobresaturación de lo que era el alimento de esos peces. Y por el otro lado, las aves, por ejemplo, que se alimentan de esos peces, ya no van a tener comida. Entonces se interrumpe una cadena alimentaria y sí, es probable que tengan que ir a pescar más lejos, pero la desaparición de un determinado recurso a veces es por problemas como este, a veces es por otras causas. Por ejemplo, ahora el calentamiento global está haciendo estragos en muchos lugares del mundo y está provocando lo mismo, pero con otra causa. O sea, la consecuencia es la misma con diferente causa, ¿me entiende?
O sea, en general el planeta está experimentando un descenso progresivo de la calidad y de la disponibilidad de los recursos que hay en el agua. Y el problema que tiene el mar, que es a veces cuando se lo compara, por ejemplo, con las selvas o con los bosques, es que usted ve una selva, un bosque, usted lo puede medir desde un satélite y además los árboles están quietos. Parece una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero es para que se entienda el ejemplo. Ahora los satélites tienen una posibilidad, por ejemplo, de hasta sacar una foto de un árbol, si se quiere, ¿no? O sea, hasta la patente de un auto tienen mucha posibilidad de hacer zoom, y también pueden sacar todo un continente entero en una fotografía. Pero el problema del mar es que, primero, que no se ve lo que está en la profundidad, y segundo, que los peces se mueven, no es como los árboles que están quietos. Entonces, es muy difícil saber, salvo que se hagan estudios específicos. Yo entiendo que por lo que yo conozco de mis colegas de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, que están trabajando un montón, pero eso es relativamente reciente, en décadas, en relación a cuando se instaló el polo petroquímico de Bahía Blanca. O sea, nosotros estamos viviendo todo un periodo de transición con respecto a esto, ¿no? Yo sé que hubo muchos movimientos sociales en la población de Ingeniero White, con respecto a la actividad pesquera, con respecto a Bahía Blanca en general. La gente dice que se vive a espaldas del mar, lo cual es cierto. Es un poco lo que nos pasa a nosotros en Buenos Aires, que vivimos a espaldas del Río de la Plata, ¿no? Del estuario. Es muy difícil que se pueda sostener la calidad de agua con la contaminación que produjo el polo petroquímico sobre la ría de Bahía Blanca. Sí, y también, bueno, están todos los otros intereses que presionan para hacer una defensa sobre este tema, ¿no? Con el asunto de que las exportaciones tienen importancia y demás, pero justamente una cosa de ninguna manera se puede comparar con la otra, ¿no? Es decir, que de hecho, inclusive hay muchos médicos en Bahía Blanca que hablan del aumento de determinadas dolencias, pero ya a nivel exponencial a partir de la localización de la petroquímica, Sí, ¿no? imagínense los metales pesados como el cadmio, el plomo, el mercurio, el cobre, se meten en la sangre de la gente y en los órganos en lugar de otros elementos que nosotros tenemos habitualmente en el cuerpo. Y estos no son elementos habituales en el cuerpo humano ni en ningún ser vivo. Entonces producen trastornos tremendos, por ejemplo, producen diabetes aguda, lesiones de hígado, gente que necesita trasplante de riñón porque estropeó todo el funcionamiento de los nefrones, que es la unidad funcional del riñón. O sea, todos estos tóxicos son como bloqueadores de determinados aspectos del metabolismo, ¿no? De los seres vivos en general y de nosotros los humanos en particular, porque actúan como bloqueando, digamos, hasta la respiración y distintas actividades metabólicas, ¿no? Por ejemplo, o sea, llegó a tal nivel, usted me dice las exportaciones, bueno, pero si usted está exportando peces contaminados, nadie se los va a comprar, porque hoy en día, por ejemplo, la Unión Europea está haciendo estudios muy precisos sobre lo que recibe, y hay muchísimos productos, eso por ahí no se sabe a nivel masivo, porque también los medios tienen sus intereses y no lo van a difundir, pero los multimedios importantes que tienen pauta publicitaria y que tienen, bueno, distintos intereses, pero indudablemente que esto ocurre, o sea, esos peces que por ejemplo no se pueden vender al exterior, o cualquier otro animal que se críe en condiciones de mala calidad del ambiente porque tienen una alimentación deficiente o de muchos contaminantes, se terminan consumiendo a nivel local, se terminan consumiendo en la Argentina. Entonces, ¿cómo no van a aparecer esas enfermedades? Y de todo esto nadie habla. Respecto, nos vamos un poquito más al sur, en Puerto Madryn, por ejemplo, que está la planta Alduar, la planta de aluminio, se dice que un indicador de cuando el mar está contaminado es que desaparecen los pulpos, como que los pulpos se van, que se refugian en mar adentro. ¿Eso es tan así? ¿Tiene idea? Sí, en realidad, bueno, en general yo le diría los moluscos, porque no sé si hay tantos pulpos ahí. O sea, los moluscos son los pulpos, los calamares sí. O sea, no hay que confundir los calamares con los pulpos, ¿no? Los calamares había muchísimos, cosas que ahora están mucho más profundos y mucho más lejos de la costa y más profundos. El Atlántico en esa zona tiene el calamar gigante. Si usted va al Museo de Ciencias Naturales que está en el Parque Centenario, va a ver como en una vitrina enorme, un calamar enorme que es de los más grandes del mundo.
que también se estuvo yendo cada vez más lejos y cada vez más profundo. Bueno, es un animal de profundidad en general, ¿no? Hay un documental interesante sobre la contaminación de aluar en Puerto Madryn, que se lo recomiendo a su audiencia y a sus nietos. Se llama El encanto de la mosca, ¿no? Trata de la planta en Puerto Madryn, y es la ópera prima de unos chicos muy jóvenes. El encanto de la mosca se llama el documental. Yo lo vi en el cine Gaumont, ¿no? Pero debe estar en internet seguramente, si lo buscan o si contactan a los directores. Una de las directoras se llama Lucía Bilski, creo, y Octavio Compa, creo que es el otro muchacho, si no me equivoco. Y lo que relata es justamente, recolectaron testimonios y datos sobre la planta en funcionamiento desde el 78, y bueno, la verdad que uno ve eso y se le paran los pelos de punta, ¿no? O sea, todas estas plantas cerca del mar, con determinado, que se hicieron en otra época, ¿no? Hoy en día no tendrían ninguna posibilidad por el impacto ambiental que producen. O sea, hoy directamente las leyes de la Argentina no la permitirían. Nosotros tenemos leyes muy buenas. El problema es que muchas de estas leyes no se cumplen, ¿no? Y bueno, ahí después están las consecuencias, ¿no? Lo que uno ve como biólogo. Yo soy bióloga, así que... Sí, de todas formas, el tema de la famosa papelera sobre el río Uruguay... en función del Tratado de la Cuenca del Plata no debería estar instalada allí. Sin embargo, esto es mucho más nuevo y evidentemente se instaló igual y se hizo caso omiso. Qué sé yo, la verdad que, mire, usted me lleva de un tema a otro, pero de cada cosa que usted me pregunta le podría estar hablando 5 horas, o sea, y sí. La verdad es que el caso es una pastera, no papelera, porque produce pasta de papel. Una vez que producen la pasta, el papel lo pueden hacer en otra parte, ¿no? Pero, por ejemplo, el río Uruguay, yo me acuerdo cerca de Gualeguaychú, en la playa de Ñandúa-Izal, que era una playa de arena, es una playa de arena blanca, tenía el agua completamente transparente, porque el río Uruguay es un río que mucho más corto que el Paraná, que tiene características únicas y un fondo más cristalino. Bueno, hoy en día eso cambió completamente. Casualmente esta mañana estuve hablando con una amiga que se fue de vacaciones a Uruguay y cruzó por el puente internacional San Martín, que está ahí, que une Puerto Unzué del lado argentino con donde está la pastera. ¿Cómo se llama esta localidad? Ahora se me fue de la cabeza el nombre. Bueno, Fray Ventos con Puerto Ushuaia, ¿no? Es el puente de General San Martín, el puente internacional. Y me decía, mira, yo me asomé por arriba del puente y es absolutamente diferente que lo que se veía cuando nosotras éramos chicas. O sea, ella tiene mi edad. Yo tengo 65 años, o sea, hace 40 años, cuando éramos jóvenes, era otro río. Y bueno, y eso que el río ahí es ancho, porque el río Uruguay ahí hace un codo, por eso pensaron que no iba a afectar la pastera, pero sí afecta, y los estudios de impacto ambiental que se hicieron fueron muy deficientes, y después ahora los estudios que van monitoreando lo que ocurre. Bueno, Uruguay, yo no sé si realmente eso lo dice o lo oculta, pero hubo estudios privados que el mismo dueño del terreno, digamos, de la playa de Ñandúa-Izal, que lo concesiona, que es un miembro de la familia Álzaga Unzué, él se pagó un estudio muy caro para ver el análisis de las aguas ahí. Él hizo su propio análisis porque no lo satisfacía, un tipo inteligente, no lo satisfacía el estudio de impacto ambiental que habían hecho, la evaluación que hizo Uruguay. Y cuando él hizo hacer los análisis por su cuenta, encontró cosas que el estudio, la evaluación ambiental no decía. Entonces, él tuvo la posibilidad económica, son estudios muy caros, análisis muy caros, pero bueno, él tenía la posibilidad económica y dijo, yo lo voy a hacer porque me están perjudicando. Bueno, y eso se supo, por eso apareció en los diarios. En ese momento fue cuando apareció la marcha, ¿se acuerdan? Las famosas marchas arriba del puente, bueno, en esa época que cortaban el puente la gente de Gualeguaychú. O sea, realmente los movimientos sociales en todas partes ahora se están manifestando porque es imposible ocultar estas cosas frente a la realidad y con las redes sociales. O sea, lo podían ocultar en la época que no había internet y los medios en general respondían a un interés o a otro.
¿entiende? Pero ahora, con las redes sociales, que son el quinto poder, porque usted tiene los 3 poderes del Estado, el periodismo, que es el cuarto poder, y el quinto poder es la gente en las redes sociales. Entonces, hoy en día, por las redes sociales se sabe todo, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, por TikTok, de cualquier forma la gente se entera de todo, al toque, al momento que ocurren las cosas. Entonces, Sí. es muy difícil ocultar, eso es como tratar de ocultar, no sé, como se dice, el sol con una mano, ¿no? Sí, en el año 2006 yo pertenezco al Centro Humboldt, que es una asociación de geógrafos. Nosotros hacemos encuentros internacionales todos los años. Sí, la conozco porque yo doy clase en la carrera de Geografía de la UBA, así Sí, que la sí. conozco. Y de hecho, en 2006 hicimos el encuentro Humboldt en la ciudad de Colón, en Entre Ríos, Sí. e invitamos a las 5 asambleas que había en ese momento, porque además tenían algunas diferencias internas mínimas, pero todas estaban contra la instalación de la pastera. Pero abrimos en el debate, siempre en los encuentros tratamos alguna problemática del momento y en ese momento, bueno, estuvo abierto a toda la población de Colón. Y se armó un debate terrible, bastante en algunos sentidos agresivo, porque había quienes tenían que ver con el contrabando de combustible y que si se les cerraba el puente no podían hacer sus negocios y todas cosas por el estilo. Y sí, siempre hay intereses. El problema es que la gente no dice cuando va a las asambleas o cuando va a espiar, porque mucha de esta gente va a espiar a las asambleas y después trata de neutralizar a la gente que se opone con amenazas o de la manera que puedan, ¿no? Porque esto yo lo sé. Hace poco le hicimos un homenaje, hace 2 días le hicimos un homenaje a Antonio Brailovsky el miércoles, que fue un sí. gran... Bueno, y a mí me tocó hablar porque yo lo conocí, me tocó hacer gestión en la misma época que cuando él era defensor del pueblo. Yo fui una de las directoras del ente de la ciudad, el primer directorio, y me tocó hacer algunas gestiones conjuntas con Antonio, y bueno, gente de la universidad también que habló desde la carrera donde él daba clase, y la verdad es que yo me acuerdo, ya que usted mencionó Colón, me acuerdo perfectamente de una asamblea que se hizo en un teatro en Paysandú. Me acuerdo porque fue la fecha de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 24 de mayo y fue un 24 de mayo. ¿Me escuchan, amiga? Sí, sí. Ah, pensé que se había cortado. No. Un 24 de mayo yo lo estuve siguiendo por internet en Paysandú. Bueno, por supuesto, gente de Colón que cruzó y fue porque querían, Entre Ríos es una zona muy rica aparentemente también en combustible no convencional, o sea, es como una especie de vaca muerta en esa zona, y por supuesto no querían que se explotara, y eso sigue hacia el lado uruguayo también, no querían que se explotara, porque obviamente Entre Ríos vive del turismo, y sobre todo era una zona donde se suponía que si hacían excavación en profundidad para encontrar petróleo y gas no convencional, iban a afectar los hoteles que tienen aguas termales, ¿no? O sea, ellos prefirieron seguir con el turismo y con las aguas termales y no privilegiar lo otro. Bueno, y se armó un debate tremendo. Esta asamblea duró muchísimas horas, está subida en 2 partes en YouTube, por si la gente la quiere buscar. Y cuando la gente se opone, a veces las leyes, por ejemplo, cuando se hace la audiencia, se hacen las audiencias públicas, la ley de audiencias públicas dice que no es vinculante, pero cuando en un proyecto usted tiene el 99,9% de la gente que se opone y el 0,1% que dice que sí, es gente de las empresas, evidentemente hay algo que está mal, porque además dentro de ese 99,9% de la gente que se oponía había muchos investigadores científicos, gente del CONICET, además de la gente de la sociedad civil, digamos, que tiene otras profesiones. Entonces, ya se acabó el tema de esta cuestión de, bueno, voy a defender estos intereses y nadie se va a enterar, porque todo el mundo se entera y después empiezan las marchas, empiezan los reclamos, la gente hace todo tipo de cosas para evitar eso, ¿no? O sea, yo creo que ya cada vez son menos los que tratan de privilegiar intereses mezquinos en su propio favor, en contra de lo que es la salud humana y ambiental, ¿no? Hace 20 años surgió un concepto que es el concepto en inglés, que se llama One Health, o sea, una sola salud, lo tradujeron en castellano, que es considerar
la salud humana, la salud del ambiente y de los animales, porque habla específicamente del tema de la zoonosis, ¿no? Y si no, fíjense lo que estuvimos pasando con el tema COVID, o sea, las enfermedades que son transmitidas a los seres humanos. Entonces hay que estudiar esa intersección de esos tres conjuntos, de esos tres diagramas de Venn, la conjunto del ambiente en general, de los animales en particular y de los seres humanos en particular, y buscar cuál es la intersección de esa una sola salud, ¿no? En eso los médicos, veterinarios, biólogos trabajamos todos juntos para... Eso surgió en el año 2000, es un concepto relativamente nuevo. Pero bueno, hay gente que es muy mezquina, que es muy ignorante y que prefiere no enterarse de las cosas. Es como en todos los ámbitos, ¿no? La cantidad de gente que hay terraplanista, antivacuna, gente que es totalmente, se opone o sea, no cree en el calentamiento global, en el cambio climático, te dicen que eso es un invento del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, o sea, la verdad que es absolutamente ridículo, porque ya no tiene cabida esa gente, cada vez son menos, y todo en pos de intereses, ¿no? Bueno, Irene, lamentablemente estamos llegando al fin del programa, se ha extendido más de la cuenta. Bueno, usted me pregunta, yo no, el programa se extendió, no usted. Así que bueno, le agradezco muchísimo. Creo que va a ser un puntapié inicial para algunas otras actividades que podamos tener, y no sé si quiere dejar algún dato para que se comuniquen con usted, independientemente de las páginas de la radio. Sí, yo, la verdad, mire, yo tengo todas las redes sociales, menos TikTok, que no uso, porque me parece una pavada para los chicos, pero tengo LinkedIn, tengo Twitter, tengo Instagram y tengo Facebook, pero la única red que manejo yo, con las otras tengo ayuda, la única que manejo yo personalmente y contesto todos los mensajes que me llegan en privado, es Instagram, y en Instagram soy Wise Irene, W-A-I-S, una sola S, 4 letras, Irene. Todo junto, no al revés, porque al revés, como estoy en las otras redes sociales, es otra persona, y siempre le escriben, es una chica que habla en inglés, no sabe de ecología, y siempre me escribe y me dice, me parece que este mensaje es para usted, pobre. Así que mi Instagram es Wise-Irene, así que si alguien quiere preguntarme algo, me escribe por ahí, y yo es una red social que tengo hace relativamente poco, porque mis alumnos son jóvenes y me decían que Facebook era de vieja, que LinkedIn era muy profesional y Twitter era un chusmerío, así que me dijeron, ábrase un Instagram, y bueno, eso fue lo que hice. Así que por Instagram, Wise-Irene, yo respondo todo personalmente. Por las otras también, pero tengo que esperar que la persona que me maneja las redes me pregunte. Así que le agradezco mucho por la entrevista, Ana María, espero que les haya servido. Sí, por supuesto, cómo no. Bueno, entonces quedamos para hacer alguna otra actividad en conjunto. Cómo no, cuando usted quiera, un gran abrazo, un saludo también a sus nietos y bueno, gracias por llamarme. Bueno, cómo no.